Mil disculpas por este interruptus. Parece que a la tecnología de punta de nuestro control maestro se le acabó el ron de quemar o el querosene. El Contralor Nelson Schack ha confirmado que la Contraloría ya inició el proceso de evaluación de los bienes de Boluarte. Veamos. Porque evidentemente, frente a todas las situaciones que han sucedido, frente a todas las denuncias periodísticas, evidentemente hay que volver a hacer esta evaluación. Y la Contraloría ya inició el proceso de recopilación y evaluación de las declaraciones juradas de ingresos de bienes y rentas de la señora Presidenta de la República, y investigación que ahorita ya está en ejecución. Eso empezó la semana pasada, ¿no? Y de hecho, en este caso, se va a comprender todas las declaraciones desde febrero del 2022 a febrero del 2024, ¿no? Obviamente el caso que a todos nos ha conmocionado respecto del tema de los Rolex está metido ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la información contenida en estas declaraciones juradas? A todos nos ha conmocionado, dice el Contralor Schack. Bueno, usted no lucía muy conmocionado al comienzo, Contralor Schack. Porque yo recuerdo perfectamente que dijo que era un tema personal, ¿no? Que no había por qué hacer olas, todo bien, ¿no? ¿Quién no tiene un Rolex? ¿Quién no se ha fumado un porrito? Tranquilos. Y ahora está conmocionado, claro, porque ya llevamos varias semanas en esta danza y no hay manera de aclararla. Entonces ahora resulta que está conmocionado el señor Schack. Muy bien, vamos a escuchar ahora la palabra de Henry Shimabukuro. Como ustedes recordarán, nosotros en este programa humildemente sacamos a la luz a quien hasta ese momento, año 2021, ¿verdad? ¿22? Era un asesor o operador más o menos caleta, como lo tienen todos los gobiernos. Pues nosotros le pusimos un reflector y a pesar de que aquí hemos dicho que ha sido asesor de Pedro Castillo, él dice que no lo fue. Dice que lo que sí fue es amigo de Boluarte. Bastante distinto, ¿no? Y amigo de Boluarte desde los inicios, desde los primeros días, desde que la señora daba sus primeros pasitos en la política nacional. Bueno, la verdad es que la conoce muy bien. Yo creo que es la persona que la conoce mejor. Por lo menos en los que han sido entrevistados en medios, Shimabukuro da muestras de ser el potencial biógrafo de Dina Boluarte. Vamos a escuchar esta primera parte en la que nos da muchas luces sobre la personalidad de nuestra presidenta accidental. Ya, que reviente el chupo de una vez. Muere Sansón y todos los filisteos. Claro, la entiendo. Henry Augusto Shimabukuro Guevara ha decidido confesarse en Semana Santa. Quien fuera fiel apóstol de Dina Boluarte no se guarda nada. Dice que nunca fue asesor en la sombra y que no se lava las manos como Pilatos, que su calvario empezó al hacerse amigo de la ahora presidenta de la República. Cuando uno conoce a alguien, tiene una primera impresión, ¿no? Claro, la vi como una luchadora social. Hablaba mucho que iba a trabajar por los niños, por la nutrición, por la educación. Se enfocó mucho en la educación. Hablaba que iba a trabajar para los más pobres, para los más necesitados y que hay una igualdad para todos. Pero todo eso fue una mentira, un engaño. Esta señora y el señor Shimabukuro fueron enviados al grupo de personas que me acompañaban en la caminata de la campaña. Yo los he tenido que retirar porque desde siempre supimos que no eran personas idóneas. Sí hubo el acercamiento que ella quiere negar, ¿no? O sea, entre tú y ella eran personajes cercanos. Por supuesto, mira, yo creo que ese asunto de mis declaraciones en todos los medios hubiese terminado en el momento que le preguntaron a ella cuando asumió la presidencia y le preguntaron por mí, si lo conocía al señor Henry Shimabukuro. Ella hubiese dicho sí y yo no hubiese salido a los medios. Te negó. Pero ella agarró y dijo, no, nunca lo he visto ni lo conozco. Entonces, al negarme de esa manera, yo lo que he salido es a aclarar. ¿Cómo es posible que no me conozca si la llevaba para todo lado en mi vehículo? No solo a ella, al señor, su hermano Nicanor Boluarte. ¿Ese es tu auto? ¿En este auto? En este auto, estimado. ¿Aquí lo llevaste? Aquí lo llevaba. ¿Podemos ver? A ver. Por supuesto. Aquí lo llevaba. Caramba.
Un Lexus 3.5 de alta gama. ¿Y qué te decía la señora Boluarte? El carro era hermoso, que algún día le gustaría tener un carro igual, y yo le dije, llega el gobierno, todos los ministros tienen un carro parecido. ¿Ella iba atrás? ¿Iba contigo? No, iba adelante, como copilota. Ah, iba copiloto. No le gustaba ir atrás. Ah, caramba. Decía que el asiento de adelante era mucho más cómodo, ¿no? Entonces iba adelante. Íbamos con mi carro a algún restaurante pequeño, tomábamos desayuno o almorzábamos juntos, organizábamos ambos con la señora Marisa Sánchez y de ahí nos íbamos a los eventos. ¿Quién pagaba esos desayunos? Siempre lo pagaba yo. Incluso en una oportunidad cuando fuimos a Chimbote, nos fuimos Lima, Huaral, y en Huaral se hizo un pequeño evento y el que había organizado no tenía los recursos para hacer un almuerzo. La señora Dina Boluarte y la señora Marisa me dicen, ingeniero, me dice, podemos ir a algún lugar, restaurante para invitarlos a almorzar a los compañeros y almorzar todos juntos antes de salir a Chimbote. Por supuesto, doctora, nos fuimos al Warming. Ya, claro. Pidieron todos chicharrón con carapulca y yo pagué la factura de todo. Eran muchísimas personas, incluyendo ella. Yo estuve sentado a su costado. En esa época ya Dina Boluarte tenía estos movimientos bancarios, que ahora lo sabemos por la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Ustedes sospechaban que...? Yo creo que no es su plata. ¿Por qué sospechas eso? Porque si no, ella lo hubiese utilizado. 2, cuando estuvo en mi carro, en el interior, ella recibe una llamada del señor Cerrón y la comienza a gritar, a llamarle la atención sobre unos depósitos de Western Union. Cerrón a Dina. Correcto. Le llama la atención. Le comienza a alzar la voz y llamar la atención diciendo qué ha hecho. Y hablaba de Western Union. Y entonces la señora trató de ser lo más breve posible y cortar el teléfono. Pero ya habíamos escuchado la señora Marisa, que estaba sentada detrás de la señora Dina Boluarte, yo que estaba a su costado como chofer y la oficial que estaba detrás de mí, ¿no? Que era la señora Ruth. Y en ese interín de la campaña, que es un día a día y se ven todo el rato y pasan horas de horas, la presidenta Boluarte tenía pareja, tenía un novio, tenía alguien que la acompañaba, ¿no? No, siempre estábamos nosotros, el señor Víctor Torres o el señor, ¿cómo se llama su hermano? ¿Y cómo era la relación entre ella y su hermano, que ahora también es tan famoso como ella? Muy cercano. Su hermano coordinaba con quién se podía reunir después del evento, con qué persona. Eso lo organizaba él. Terminaba el evento y él era el que cuadraba la reunión con algunos, de repente, personas muy importantes o empresarios en Chimbote o en distintos lugares. ¿Tú recuerdas que en algún momento Dina puede haberse reunido con algunos empresarios, que recibió algún apoyo económico? Bueno, fue en Cusco, ¿no? En Cusco cuando llegamos, y hay muchas personas de testigo, la fueron a recoger en una camioneta, Hermes creo que es, una camioneta súper lujosa, color azul, en el techo abierto, para que ella pueda llegar a Apurima, recibida por los apurimeños. Pero cuando estábamos por llegar, faltando unos 20 minutos, 30 minutos, la comitiva paró y le aconsejaron que se cambie de camioneta porque esa camioneta era demasiado lujosa. Pero luego nos percatamos que esa misma camioneta de ese empresario minero se reunió en el centro de Cusco cuando retornamos y tuvo una reunión muy privada porque todos salimos de la casa. Nadie pudo ingresar a la casa de sus sobrinos. Solo se reunió ella con ese empresario en la casa de sus sobrinos, en un pasaje, una casa de 3 pisos, 2 pisos, color blanco. Es una casa que nosotros hemos mostrado y que tiene un ascensor, ¿no? Correcto, tiene un ascensor. Ambos viven en esta moderna casa de 6 pisos, con ascensor de lujo incluido. Un moderno rascacielos que golpea la realidad de todos los vecinos de este pasaje, vecinos del pueblo, de la zona de Huanchac, en Cusco. Chimabukuro dice que no pretende crucificar a nadie. Asegura, sin embargo, que si antes sospechaba del entorno de Boluarte candidata, ahora no le quedan dudas del entorno de Boluarte presidenta. La señora Dina Boluarte sí tiene asesores de la sombra. Su hermano, la señora Grica, el señor Víctor Torres, el señor Ugarte y muchas personas más. ¿Señor Ugarte, a quién te refieres? Edwin Ugarte. Correcto. ¿Quién es? Él es de extrema confianza también del señor Nicanor y del señor Víctor Torres. El señor Víctor Torres se le ha visto en algunos videos que él ingresa al IPD a ordenar quién trabaja, quién ingresa, quién sale.
no espera conseguir la gloria, solamente la absolución de las autoridades que lo investigan. Jura por todos los santos su inocencia y que jamás apoyó la campaña de Boluarte esperando beneficiarse económicamente. Cuando termina la campaña y se gana, la señora Dina Boluarte nos convoca a todos, su hermano Víctor Torres, Ugarte, Donaire, Marisa Sánchez, Henry Chimabukuro, Grica y muchas personas más de este grupo que estamos aquí, que netamente ella iba a poner a cada uno en distintos ministerios. Les ofrece Sí, trabajo, digamos. trabajo. Y hubo Y yo lo rechacé delante de todas las personas. Hay testigos. ¿Y hubo otros personajes que sí aceptaron que Dina les dé algún puesto de trabajo? ¿Cargo importante? Como le digo, yo lo dejé a todo ese grupo ahí. Le di la mano, me despedí de la señora Dina Boluarte, salí del local de Bolivia, del local de la señora Grica Sayán, y me retiré. Y nunca más la volví a ver hasta enero del 2022. Se desconectó de Dina y su entorno. Meses después, en diciembre del 2021, recibió la llamada del golpista Pedro Castillo, quien le pidió que lo ayude a detectar quienes complotaban contra él dentro de Palacio de Gobierno. Boluarte era entonces vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Un día recibo una llamada. Yo estaba en el tercer piso en la oficina, recibo una llamada y era la señora Dina Boluarte, histérica, alzó su voz muy fuerte y me dijo: ingeniero, soy Dina, soy la doctora Dina. Quiero saber si usted ingresaba a mi oficina de la vicepresidencia y ha puesto dispositivo de escucha, de grabación. Porque a mí una fuente de aquí de Palacio me ha dicho que usted lo ha hecho. En la segunda parte de esta entrevista, el señor Chimabukuro recuerda cómo de pronto, de la noche a la mañana, Dina Boluarte comienza a negarlo, ¿no?, como Pedro a Jesús. Y recuerda también que conforme ella va avanzando en su carrera hacia el poder, ¿no?, silenciosa pero segura, desde que era candidata a la vicepresidencia, ministra de Inclusión Social, ¿no? Cuando, no nos olvidemos, juró solemnemente que si Pedro Castillo renunciaba o era vacado, ella se iba con él, ¿no? Pero nunca quiso firmar un documento que diera fe de este compromiso tan gaseoso, tan etéreo, que todos lo olvidamos, y ella se puso feliz, su banda presidencial encima del vestido amarillo patito, de marca Carolina, no Herrera, Carolina nomás. Veamos la segunda parte de esta entrevista de Ismael Tazaico. Estábamos caminando por el Salón Dorado y nos cruzamos con la señora Dina Boluarte. Le digo: ministra, muy buenos días. Bajó la mirada, no me saludó. El Evangelio, según el apóstol Chimabukuro, no es tan sagrado. Eso sí, contiene abundantes detalles, datos y personajes que hoy mismo ostentan el poder público y también en las sombras. Cuenta que Dina Boluarte, al verlo trabajando con Pedro Castillo, empezó a ignorarlo. Cuando viajábamos en el avión, no me hablaba. La señora ministra en el avión, al frente mío, no me dirigía la palabra. Te negó como Pedro al Nazareno. Yo siempre con mucho respeto, cada vez que la veía, nunca le decía doctora ni Dina, siempre señora ministra, buenos días, buenas tardes. ¿Y por qué crees tú que de haber sido tu compañera de campaña, básicamente tu amiga, tu socia en la época de campaña, luego no quería saludarte, no te hablaba? Bueno, es que ella sabe que la información que yo tengo del día a día que hemos pasado en la campaña y de algunos ofrecimientos que yo le transmita al presidente Castillo. Pensó que tú le ibas a contar lo que ella hacía en campaña. Correcto, tanto así que un día recibo una llamada. Yo estaba en el tercer piso en la oficina, recibo una llamada y era la señora Dina Boluarte, histérica, alzó su voz muy fuerte y me dijo: ingeniero, soy Dina, soy la doctora Dina. Quiero saber si usted ingresaba a mi oficina de la vicepresidencia
y ha puesto dispositivo de escucha, de grabación. Porque a mí una fuente de aquí de Palacio me ha dicho que usted lo ha hecho. Yo le digo, doctora Dina, disculpe, usted me está ofendiendo. O casi cuando usted ha estado dentro de mi vehículo yo le he grabado. El círculo cercano a Castillo, al cual pertenecía Chimabukuro, sospechaba que Dina los traicionaría en cualquier momento. Por su lado, ella estaba psicoseada. Creía que Chimabukuro la estaba chuponeando. Me dijo, no sé, ingeniero, lo único que yo le puedo decir, si sale una grabación, un audio de acá de mi oficina, yo lo hago responsable a usted y yo lo voy a denunciar. Ahí se rompió el lazo de amistad, Se quebró por completo. Y esa grabación lo tiene la fiscalía. Cuando ella me amenaza. Pero tenía miedo de que la escucharan entonces. Correcto. ¿Por qué? ¿Y por qué alguien tendría miedo de que escuchen lo que habla? Porque en su oficina tenía reuniones secretas, clandestinas, con muchas personas, con el señor Beder Camacho, se reunían 2, 3 horas. ¿Qué hace reuniéndose un subsecretario general con la vicepresidencia y no con el presidente? Luego de reunirse con la señora Dina Boluarte, el señor Beder Camacho, a los minutos, salía de Palacio por la puerta Perú que da hacia la pileta del Jirón de la Unión y se dirigía hasta el restaurante La Unión, donde ahí se reunía con el señor Nicanor Boluarte. Ya desde ese momento Nicanor aparecía en escena, ya estaba en la foto. Ok, ya estaba rondeando el Palacio, reuniéndose con muchas personas de Palacio, ya estaba en escena. Si al presidente lo bajan, yo me voy con el presidente. ¿Cómo no voy a recordar? Incluso antes de septiembre, conversando con el presidente, le digo, presidente, ¿se acuerda cuando la señora Dina sale en el sur a decir, si lo vacan a Castillo, yo renuncio? Tomémosle la palabra, hagamos algo. Hay que hacer un documento donde ella firma y se compromete que si a usted lo vacan o lo destituyen en automático, ella renuncia. Estaban convencidos que su codicia era tan grande que no cumpliría lo que gritaba en calles y plazas. En un consejo de ministros se le presentó ese documento a ella. ¿Y qué dijo? ¿Qué pasó? Estaba el ministro Sala, Roberto Sánchez, todos los ministros. La señora Dina Boluarte miró el documento, leyó, lo aventó al medio de la mesa, se paró, lo miró al presidente fijamente a los ojos y se fue de la sala. Renunció. Nadie la votó, nadie la despidió. Renunció. Ahí es cuando ella deja el ministerio. Ahí es cuando ella deja el ministerio. ¿Por qué? Porque en ese documento decía, en el caso que lo vaquen al presidente Castillo, lo destituya, su puesto renunciaba en automático con ese documento. Dina se convertía un poco en el Judas de aquel grupo. La Judas. La Judas de aquel grupo. Correcto. ¿Y cuál era el comentario entre el resto? Porque claro, si alguien del grupo da esas señales de que, mira, oye, no es leal... Se dieron cuenta que no era legal, pero eso venía de muchos meses atrás. Según Chimabukuro, Dina no habría planeado sola su abrupta llegada a la presidencia de la República. Al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se le entregaba sumas de 50.000 soles. Dichas sumas de dinero eran entregadas directamente por el señor Heiner Alvarado en el Palacio de Gobierno. Quien lo lleva a Marrufo a presentarlo al presidente Castillo, al señor Aníbal Torres, al señor Palacín, es Dina Boluarte. Yo estuve presente. Mucho antes que el presidente lo conozca, fuimos a su casa del señor Aníbal Torres, 2 veces. Yo ingresaba a su casa, puedo describir su sala, todo. Ingresamos la señora Marisa Sánchez, la señora Dina Boluarte se reunió con él en otro ambiente, conversaron, luego fuimos una segunda vez y luego fuimos una tercera vez. En la tercera vez la señora Dina Boluarte lo invita a presentarlo a Pedro Castillo Terrones en el local de Washington, donde el doctor Aníbal estaba en la vereda parado con el señor Palacín y otras personas más, donde la señora Dina Boluarte dice, por favor, ordenen abajo al equipo de comando de Perú Libre que lo deje ingresar porque lo voy a presentar al presidente, al profesor Pedro Castillo. Y ingresa Aníbal Torres, el señor Palacín y otra persona más. Y adivine quién más ingresa. ¿Quién más? El señor Marrufo. ¿Junto con Aníbal y con Palacín? Por supuesto, señor, con Aníbal Torres. ¿Tú crees que Salatiel Marrufo puede haber dicho lo que dijo haciéndole un favorcito a Dina? Yo creo que sí.
¿Te acuerdas de esa entrevista? Claro. Además, el mismo día que Castillo sale pues a hacer lo que hizo, Marrufo estaba en vivo pues en el Congreso, ¿no? Contándolo todo. Porque ya se había hecho las coordinaciones. Dina se había reunido ya con muchos congresistas, con la gente de Fuerza Popular, con la señora Keiko. El plan estaba en marcha. En estos días santos, Henry Chimabukuro quiere hacer alarde de sinceridad. No le sorprenden las denuncias contra Dina Boluarte y su entorno. En enero del 2023, cuando ya iba a cumplir un mes de gobierno de esta señora, se contacta conmigo el señor Nicanor con el señor Víctor Torres, dos personas muy allegados a ella, donde me citan en la Javier Prado con San Luis, cerca a la casa del señor Nicanor Boluarte. Y la propuesta fue sencilla. Señor Chimabukuro, deje de atacar a Dina y yo le doy las facilidades en el IPD o SEDAPAL, porque Dina nos ha dado el manejo y el control total del IPD y SEDAPAL. Eso era un canje de favores, ¿no? Eso era Imagínese. ilícito, o sea, por donde se le viera. Cállate la boca, te doy algo y no declares en contra de mi hermana, ¿no? Claro, básicamente era eso. Eso. En tus problemas legales hay llegada con la fiscal de la Nación. ¿Eso te dijeron? ¿Cómo uno lo toma? O sea, me están tapando la boca. O sea, ¿en qué me van a ayudar con la fiscal de la Nación? ¿Qué delito he cometido, por más que tenga carpetas fiscales? Si yo sé, y en mi conciencia, que no he cometido delito, ¿por qué voy a aceptar ese chantaje? El propio Nicanor vino como mensajero de su hermana. Y el señor Víctor Torres. ¿Qué le dijiste? Estimado, a los criollos, váyanse al carajo. ¿Qué piensas de los Rolex de Dina? De los Rolex, estimado, imagínate. Yo le he visto con un reloj de plástico de 20 soles. Con un morral sucio, tejido a crochet, color verde o medio azul, creo. Y en la otra mano una pulsera que era un carmín o un hilito rojo y un anillo de fantasía, arete de fantasías. Y hoy en día la señora, todos sus dedos están cubiertos de anillos de oro con diamante, sus aretes. Pesemos todo ese oro, ¿cuánto sale? ¿Cuánto es el valor total? No solo de los relojes Rolex, de todos los accesorios de oro que carga hoy en día. Ha cambiado, Dina. Ha cambiado. Es como lo dije una vez y me dijeron, ¿cuánto has cambiado, pelona, no? Increíble. Algunos cambian para bien. Otros cambian para el mal. ¿Y Dina ha cambiado? Ha cambiado para el mal. Se ha casado con la corrupción. Yo he asistido hace poco, el 7 de marzo, como testigo en la carpeta 28-2023, donde la están investigando a la señora Dina Boluarte, al señor Víctor Torres, a varias personas allegadas a ella por lavado de activos. Y mi declaración es fundamental. ¿Has entregado pruebas? Hay pruebas, estimado. Hay pruebas, hay testimonios, hay más testigos. Yo creo que la señora, si no ha pagado por las muertes de los luchadores del sur que salieron a protestar, va a pagar por el delito que ha cometido de corrupción. Gracias, Henry. Gracias a ti, estimado. Gracias. Bueno, la verdad es que de todo lo que nos ha dicho Chimabukuro, lo más grave y lo más preocupante es que Dina Boluarte haya sido la persona que llevó al entorno más íntimo de Pedro Castillo, nada menos que a Salatiel Marrufo. ¿Por qué? Porque Salatiel Marrufo ha sido el hombre clave en la gran corrupción de Pedro Castillo, esa gran corrupción que lo tiene ahora en la cárcel. Y Salatiel Marrufo fue, si nos ponemos a ver en detalle, la persona que hizo posible que Dina Boluarte llegara a la presidencia. Porque si bien es cierto, todos aplaudimos y felicitamos este operativo combinado de Ministerio Público y Congreso de la República que permitió que Marrufo hablara el día en que se votaba la vacancia en el Congreso, no podemos hacernos los ciegos ante el hecho absolutamente incontestable
de que Salatiel Marrufo, con su testimonio, no solamente estaba trayéndose abajo a Pedro Castillo, sino también allanándole el camino a Dina Boluarte. Entonces, hay que poner mucha atención en el testimonio de Shimabukuro, porque todo indica que no hemos conocido ni siquiera la punta del iceberg todavía. Shimabukuro tiene mucho más que contar sobre cuáles son las verdaderas intenciones de la señora Boluarte. ¿Para qué quería llegar al poder? ¿Para qué quería hacerse de la presidencia? Y estamos teniendo algunas trágicas evidencias en los últimos días. Ya nos queda claro para qué. Muy bien, nosotros la semana antepasada, ¿verdad? O pasada, ya no me acuerdo. La semana pasada mostramos aquí con pruebas que la señora Romina Mela, reportera de IDL Reporteros, subordinada del periodista Gustavo Gorriti, era algo así como la mandadera del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Ella se ha tardado mucho en responder. En IDL deben haber tenido sendas reuniones, cónclaves, consultas para saber qué responder. La primera reacción de Romina Mela, de su jefe Gorriti, de IDL Reporteros y de toda la cofradía caviar de esta ciudad virreinal fue hacerse los locos, que es lo que siempre hacen. Cuando no saben qué decir, hacen de cuenta que no pasó nada, ¿no? Se hacen los bobos, hablan de otro tema, ponen en titulares cualquier otra cosa, hasta que más o menos tienen ordenado, ¿no?, lo que van a salir a decir. En este caso, una separata como de 20 páginas que ella debe haber escrito con ayuda de todos sus jefes, para tratar de decir que aquí hemos llevado a cabo una campaña de desinformación porque somos prensa lumpen, ¿no? Y porque estamos interesados en la impunidad de los acusados por corrupción. Bueno, vamos a contestarle con calma, pero por alusión le hemos dado la palabra primero al abogado Humberto Abanto, que fue nuestra fuente de información, como bien ha descubierto brillantemente Romina Mela. No sé cómo se ha dado cuenta, ¿no?, de que nuestra fuente de información era el abogado Humberto Abanto. Probablemente porque lo teníamos sentado aquí y le preguntamos cómo consiguió la información, ¿no? Eso debe haber ayudado a que descubran que él era la fuente. Escuchemos a Humberto Abanto responderle a IDL Reporteros. Adelante. O sea, si no existiera IDL Reporteros, el Ministerio Público peruano no podría coordinar nada con el Ministerio Público Federal brasileño. Yo creo que la sola explicación, por disparatada, enredada y agresiva, demuestra que les ha dolido que se ponga en evidencia que lo que había aquí era una trama extraña de entrelazamiento entre una organización no gubernamental y un órgano constitucionalmente autónomo como el Ministerio Público. Aquí se trata de ocultar la verdad. Y decir que es desinformación, no es ninguna desinformación. Desinformación es decir una versión que no la pueden probar, desinformación es insultar a las personas que llevan la información, desinformación es atacar al medio de comunicación que propala la información válida. Así que así de sencillo. Lo que ha quedado claro ante la opinión pública es que hubo este tipo de situaciones y ahora, como no tienen cómo explicarlas, la respuesta es: vamos a insultarlos a todos. El material fue valorado por el Poder Judicial brasileño y esa valoración se dio en las sanciones que se impusieron a Dallagnol y a Moro, tal como lo reconoce el propio mensaje de la señora Mela. Entonces, ¿cómo va a decir que es prueba ilegal? Ahora ellos, los grandes divulgadores de interceptaciones telefónicas, resultan ser los que se rasgan las vestiduras porque se trae información que ha sido empleada por el Poder Judicial brasileño justamente para poner en evidencia que lo que hubo fue una torsión total de las reglas del derecho para incriminar personas. Sí, pues es que
Cuando uno lee ese post se da cuenta de que hay gente que no puede decir la verdad ni siquiera cuando se equivoca. Supongo que a este grupo de interés del que ellos hablan se apoderó de la mente de la señora Mela y le hizo hacer esto. Porque aquí lo único que hemos hecho es dar cuenta de algo que la señora Mela hizo. Eso es todo. No, no es un post, es un grito de dolor. Les ha dolido quedar en evidencia. Sí, claro que les ha dolido, se han escaldado severamente y la verdad es que Romina Mela podría haber respondido unas simples preguntas para darle a su público la información que necesita sobre la información que ellos mismos han propalado. Por ejemplo, ¿ha dicho en algún momento la señora Mela que la información es falsa? ¿Ha dicho en algún momento la señora Romina Mela o Gustavo Gorriti o los periodistas o reporteros de IDL que la información que hemos mostrado aquí es falsa? ¿Esos chats son fraguados? ¿Son mentira? ¿Los hemos inventado nosotros, que somos tan malévolos y tan lumpen? No, no los hemos inventado nosotros, son reales. Y ella, en su separata de respuesta, lo reconoce. Esa es información verdadera, es información veraz. Entonces, es tan difícil responder sí o no a un grupo de preguntas que permitirían que el público supiera si Romina Mela era o no la mandadera del fiscal de la Nación. Porque ella se queja de que la hayamos llamado operadora política. Ella se queja de que la hayamos llamado relacionista pública. Ella se lamenta de que la nombremos asistente en la sombra o mandadera. Pero en ningún momento proporciona algún elemento de juicio para desmentirlo. Porque en esa conversación que ella califica como la natural relación entre un periodista y su fuente, en esa conversación ella no está haciendo de periodista. Ella está llevando y trayendo. Ella está haciendo una correveidile, está haciendo un chasqui, una mensajera, y por eso le decimos mandadera. Porque está comunicándose con el fiscal de Brasil, Deltan Dallagnol, para hacerle llegar mensajes de Pablo Sánchez, hacerle llegar encargos de Gustavo Gorriti. Porque Pablo Sánchez y Gustavo Gorriti, que son viejos zorros, son tan cobardes que usan a esta señora para enviar los mensajes y para tratar de recabar la información que necesitan. No tienen los pantalones de hacerlo ellos mismos, porque Gustavo Gorriti o Pablo Sánchez pudieron perfectamente haber levantado un teléfono y preguntado directamente, con su voz, con su nombre y apellido, pero no, lo hicieron de manera subrepticia. Usaron a esta señora, que por supuesto estuvo feliz de ser usada, porque es la multipremiada Romina Mela, como guachafamente la llama el señor Ángel Páez, que es otro insigne miembro de esta cofradía. Ángel Páez de la República hoy ha opinado sobre el tema, ¿no? Entonces, ¿podría decirnos si tenía o no tenía un escritorio en la Fiscalía la señora Romina Mela? No. No responde a esa simple pregunta. ¿Podía decirnos si estaba comunicándose con Deltan Dallagnol de parte de Pablo Sánchez, por encargo de Pablo Sánchez? No, no responde a esa pregunta. ¿Lo estaba haciendo por encargo de Gustavo Gorriti? No responde a esa pregunta. ¿Escribió o no escribió a nombre de Pablo Sánchez para invitar a Deltan Dallagnol a un evento, a un encuentro de fiscales, bla, bla, bla? ¿Esa es la tarea de un periodista? No, señora Mela. Usted de periodismo no sabe ni mela. Porque la verdad, los periodistas nos comunicamos con Dios y con el diablo para conseguir información y nada más. Y así como ustedes fueron tan severos a la hora que un periodista pasó esos límites y se convirtió en traficante de influencias, usted está haciendo lo mismo, porque no es su tarea llevar los encargos de Pablo Sánchez a un fiscal brasileño. Esa no es una tarea de recojo de información. Y finalmente, el moribundo señor Gorriti, el señor agónico que vimos, trémulo, pálido,
¿no? Con su gorrito y su frazadita y poco menos que una venoclisis y una silla de ruedas, entrevistado de manera bastante vergonzosa por su amiguita Rosa María Palacios. Ese señor nos podría aclarar si fue él quien ordenó el cerco contra Alan García, que esa es la única pregunta que le estamos reiterando hace meses, porque eso es lo que ha declarado Jaime Villanueva, asistente y mano derecha de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y sobre eso se callan en todos los idiomas. Sobre eso, ni mu, no hay nada que decir. Entonces, simplemente, en vez de insultar, como dice el doctor Abanto, en vez de decirnos que somos lumpen y somos agresivos y somos desinformadores, como si las palabras de esta señora nos importaran un pepino, deberían simplemente aclarar qué favor le debía Gustavo Gorriti al fiscal Vela, al que con tanta presión han conseguido volver a colocar en su trono de principito. ¿Qué favor le debía? ¿Estuvo a cargo Gorriti, sí o no, del cerco a Alan García? Y finalmente, ¿por qué no allanaron IDL, señora Mela? ¿Usted lo sabe? ¿O se lo puede preguntar de nuestra parte a Pablo Sánchez? ¿Por qué, siendo fiscal interino, cuando destituyen a Patricia Benavides, se ordena un allanamiento de su oficina, señora Mela? Usted que se cree tan acrisolada y tan decente, la Fiscalía le iba a allanar la oficina, le iba a allanar la redacción. ¿Y quién lo impidió? Una llamada de Gustavo Gorriti. Entonces, ¿quién tiene aquí cosas que explicar? Los malévolos periodistas de Huila que trabajan al servicio de Erasmo Wong, ¿no? Que somos lumpen y somos desinformadores y somos fake news. ¿O ustedes, que manejan la fiscalía como si fuera su chacra? ¿Quién tiene que explicarle cosas al país? ¿Nosotros o ustedes? Muy bien, vamos ahora con el caso del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, a quien nosotros denunciamos aquí porque contrató a una amiguita y le paga órdenes de servicio de 40,000 soles y le paga viajes a Canadá y le manda el vehículo oficial para que la recojan. Finalmente, muy al estilo de los caviares, Rómulo Mucho rompió su silencio porque no tenía la menor idea de qué decir y ahora nos dice que la contratación de su amiga Rosa Sánchez es porque ella habla su inglés. Estoy citando textualmente. Un ministro de Estado que es exitoso empresario minero y que está ahora muy interesado por el litio, debería hablar inglés, ¿no? Pero bueno, digamos que no es un requisito indispensable para ser ministro de Estado en el Perú. ¿Le paga 40,000 soles a la señora Rosa Sánchez solamente porque habla su inglés? ¿O porque, según propia declaración, se queda hasta altas horas de la noche trabajando en la oficina? Escuchemos. Esto que la información ha salido del mismo ministerio porque los trabajadores del ministerio están hartos de ministros corruptos. Hartos. Y qué bueno que haya salido la información, que significa que todavía hay trabajadores honestos en el sector público, señor Mucho. Pero, de verdad, sus explicaciones son patéticas, ¿sabe? Usted no está explicando absolutamente nada. Habla su inglés y entonces se queda hasta tarde y yo no di la orden, pero otro dio la orden de que un vehículo oficial le espere porque era tarde. No convence. No convence porque usted ha firmado órdenes de servicio por 40,000 soles, señor Rómulo Mucho, y 40,000 soles es una suma que excede al sueldo del presidente de la República. Y para ganar ese sueldo, la señora Rosa Sánchez tendría que hablar no solamente inglés, sino también francés, italiano, esperanto, chino, tailandés y 40 idiomas más. Y aún así no llega, no cuadra. No hay un sueldo en el Estado de 40,000 soles para una persona que habla su inglés. Así que está usted en serios problemas y le deseo suerte con la interpelación.
El procurador general, Javier Pacheco, también ha mostrado su preocupación ante este caso de la empleada favorita de Mucho y asegura que hay elementos de convicción para denunciarlo. Realmente lamentable. El señor Rómulo Mucho, a quien conocemos, pretendía ser presidente de este país. En el año 2015 lo entrevistamos en otro canal y él estaba seguro que podía ser presidente de la República. Nosotros no lo estamos tanto. Si quieres jugar y apostar por tu equipo favorito, juega y gana como los dioses en Olimpo.bet, la única casa de apuestas sin rollover. Regístrate y recibe 35 soles sin rollover por tu primera recarga de 10. Ya lo sabes, juega y gana en Olimpo.bet y cobra más rápido que un rayo. Gracias, Olimpo.bet. Nos vamos a la pausa. Esto es Beto a Saber. Yo